Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero hablarles de los procesos que hay en el Bhakti Yoga y cómo gradualmente nos van llevando hacia la profundidad que existe en el concepto más íntimo de la relación con lo divino. Porque lamentablemente hemos estado bombardeados desde que nacimos con la percepción de una idea espiritual bastante distante del conocimiento profundo de lo que es la personalidad de lo divino y nuestra propia personalidad, haciendo con que nos establezcamos en una realidad superficial, completamente distante de nuestra esencia divina. Y esto incluso afectó a quienes ni siquiera practicamos, porque como todo lo que nos emanaron a nivel social termina repercutiendo en nuestras propias vidas, fuimos partícipes de manera subliminal, si se podría decir, de todo lo que implica la tremenda manipulación que hicieron con la sociedad desde hace 2000 años, si se puede contar, ¿no? Para distanciarlos de su esencia, ¿no? Es parte del karma de Occidente, es parte de la realidad que estamos viviendo. Y hoy por hoy nosotros los occidentales estamos corriendo a veces a India, ¿no? O los que al menos se dan cuenta de esa realidad. Y los hindúes de hoy en día, cómicamente en Kali Yuga, están intentando acercarse a Occidente, extasiados, obnubilados por la idea del disfrute material, ¿no? Parte del karma, cada cual tiene que vivenciar lo que tiene que vivenciar. Pero bueno, he preparado un script aquí para darles un análisis sobre una escalera de lo que realmente tenemos que ir subiendo si estamos dentro del concepto de los Vedas ya. Para quien practica o ha conocido o tiene algún tipo de contacto, le va a ser fácil. Y para quien no, es bueno para que conozca un poquito cómo va todo esto, de qué se trata, porque en los propios Vedas hay toda una conexión que nos lleva hacia una meta. Y esa meta, después de alcanzarla, empieza a expandirse desde el punto de vista trascendental. Porque en el plano trascendental continúa la cosa. Aquí no hay una meta a alcanzar. El proceso de la meta es el presente constante. Somos eternos, entonces no hay un lugar a llegar, sino hay un estado de conciencia que adquirir y desde ahí entrar en el lila, ¿no? Lo que serían los pasatiempos divinos. Vamos a darle una vuelta a esto. La escalera trascendental en los procesos védicos, del conocimiento gradual al bhakti puro en el humor de Vrindavan. En el sistema védico, cada etapa espiritual actúa como un escalón en una escalera trascendental que eleva gradualmente a la conciencia, desde el plano material hasta el bhakti puro en Vrindavan. Tengan en cuenta que esto es algo que le sucede a todo el mundo en todas circunstancias, en un aprendizaje, en la escuela, en el deporte, en lo que sea que uno esté haciendo. Siempre hay una gradualidad. Hay veces que uno sigue esta línea o aquella línea y se interconectan las líneas, pero a cada uno le va sucediendo lo que tiene que ir sucediendo relacionado con sus propias capacidades, su propio karma y el dharma personal, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que interactúa con el conjunto que está a su alrededor. Este proceso es una purificación sistemática de la mente, el intelecto y el corazón, similar a cómo el suelo debe prepararse y purificarse antes de albergar semillas nobles. Cada etapa requiere la guía de un gurú genuino. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Es muy importante que nosotros nos pongamos en la cabeza la utilidad de una guía a la hora de comprender nuestra esencia divina, porque como todo en la vida, tenemos siempre guías para aprender un idioma, para aprender un deporte, para el trabajo, para lo que sea. En la vida espiritual es extremadamente esencial. Eso sí, el guía tiene que ser un tattva darshina, aquel que vio la verdad. Si no, no tiene mucho sentido. Aunque siempre vamos a tener un guía y siempre vamos a ser guías. Y nos vamos a encontrar con guías que nos pueden llegar hasta un nivel, hasta un lugar. Y después continuará viniendo otro guía, porque Krishna nunca nos deja solos, siempre nos manda alguien, ¿no? Cada etapa requiere la guía de un gurú genuino que, como un agricultor experto, trabaja con precisión en el corazón del discípulo. Finalmente, la gracia de un gurú Rasika Vaishnava, eso ya es el top del top, ¿no? Rasika Vaishnava implica la devoción profunda sin la percepción de un Dios como el supremo, sino un Dios a donde
La situación es dulce, íntima, profunda, sin distanciamiento de una adoración pomposa. No sé si me explico. Cualquier duda que tengan sobre esto, pregúntenme. Esto puede otorgar la realización del Siddhanta Rasika Vaishnava. Siddhanta significa la conclusión del Siddhanta, ¿no? Más adelante hay un mantra que explica bien eso, ¿no? El fruto más dulce de la devoción amorosa. El Karma Yoga enseña al individuo a actuar según su deber, Dharma, sin apegarse a los frutos. En esta etapa inicial se eliminan las impurezas burdas del ego, como el apego material, la codicia, el orgullo y todos esos condicionantes que surgen de la mente cuando asimiló o asumió una identidad que no tiene nada que ver con la identidad del alma, sino que es una identidad creada por ella al haber asumido un montón de perspectivas de la realidad, y justamente es la identidad que consideramos el falso ego, ¿no? La apariencia de nuestra realidad, ¿no? Desvirtuada, obviamente, porque no somos un alma, estamos siendo una identidad mental. El buscador actúa para purificarse y entender que no es el controlador ni el disfrutador, sino un simple instrumento del Supremo. De la misma manera, cuando nosotros nos transformamos en instrumento divino del Supremo, pasando el conocimiento del Dharma a demás personas, sucede lo mismo con la mente, cuando la mente comprende finalmente de que es un instrumento del alma. Y ahí es donde está el secreto, aprender a utilizar las cosas para su funcionalidad original, ¿no? Esta práctica tiene un equivalente diluido en el occidente moderno, donde conceptos como la ética, el trabajo o el altruismo promueven la acción desinteresada. Sin embargo, en la cultura védica, cada acción está profundamente ligada al sacrificio y a la ofrenda al Señor Supremo, lo que le da un carácter espiritual. Tanto y en cuanto nosotros hagamos de nuestra vida una ofrenda constante, absolutamente todo lo que hagamos va a estar conectado con lo divino. Eso es matemático. El Bhagavad Gita establece la base de esta enseñanza. Karmani evadikaraste mapaleshu kadachana. Tienes derecho a cumplir tu deber, pero no a los frutos de la acción. Ese es el punto, que los frutos de la acción podemos consumirlos, pero tenemos que hacer de ellos una ofrenda. Ahí está el secreto, es tan simple como eso. Como nosotros, los que seguimos la idea del alimento vegetariano y la ofrenda de la comida a Dios, nosotros vamos y ofrecemos el alimento. Tengo una manzana, lo ofrezco a Krishna y luego lo como. Ese es el punto. Como si tú tienes un amigo al cual le das de comer y compartes con él. Ahí es donde entra el concepto espiritual. Es muy simple de entender. Aquí la acción sin apego es como el ajo que penetra el suelo denso y elimina las toxinas y parásitos más visibles, iniciando la limpieza de la mente y el ego falso. El Jnana Yoga o el yoga del conocimiento refina la mente mediante la discriminación entre lo real, sat, y lo irreal, asat. A es una negativa en sánscrito y sat está relacionado con la composición del alma. Sat, chit, ananda. Sat, eternidad. Chit, conocimiento, y ananda, felicidad. Entonces ese es el punto principal, ¿no? Lo que es asat es que no es eterno, es temporal, es que es finito, acaba. Esta parte es parte de la dualidad en la cual estamos viviendo hoy en día. Y el sat es lo que realmente somos, el ser eterno que vive en un presente constante, disfrutando de la percepción de lo divino con el conocimiento, chit, y finalmente como resultado ananda, la felicidad. O sea que cuando nosotros desenvolvemos la percepción de una felicidad espiritual, estamos en la plataforma correcta, ¿no? Aquí el individuo contempla la naturaleza de la realidad espiritual y comprende que el mundo material es maya, la ilusión. Mamma maya duratyaya, dice Krishna. Esta maya es una energía divina mía, dice Krishna. Y es muy difícil de pasar a menos que te conectes conmigo. Es un proceso de renuncia intelectual donde la mente se desprende de su apego a lo efímero. En Occidente este enfoque parece diluido en las filosofías racionales y en la búsqueda del minimalismo espiritual. Cuanto menos puedo hacer, mejor, ¿no? Sin embargo, en la India el estudio profundo de los Upanishads y la práctica de la contemplación, Sravana, Mana, Nidhi, Dhyasana, conducen a la realización del Brahman, del espíritu, ¿no? En los Upanishads encontramos Brahma Satyam Yagamitya Jivo Brahmaivana Paraha.
Brahman, la verdad espiritual, es real, el mundo material es una ilusión y el alma individual no es diferente del Brahman en esencia. El alma es espíritu y estamos conectados con el espíritu supremo y con toda la creación espiritual. El punto es que solo estamos viviendo en la amnesia de nuestra realidad eterna. Y ahí es donde está el punto, recuperar la memoria. Smaranam, recuperar la memoria. Esta etapa es como la cebolla que equilibra el pH del suelo y oxigena las capas profundas, preparando el intelecto para recibir verdades más elevadas. Escalonadamente vamos subiendo, a menos que contactemos con un gurú fidedigno que nos hace subir de golpe. Y eso es algo vivenciable, porque muchas veces he tenido la oportunidad en 30 años de hablar de este conocimiento, de ver personas a las cuales yo instruyo y luego ellas instruyen y me vienen a contar, wow, la energía que siento al darle este conocimiento a las personas es increíble. Claro, es natural. ¿Por qué? Porque estás entrando en una conexión con lo divino, conectando a otras personas con la cadena natural de la conexión de todo el sistema, ¿entiendes? Estás entrando con la conexión eléctrica perfecta del sistema espiritual. El Ashtanga Yoga, otro sistema, es el sistema de 8 pasos descritos en los Yoga Sutras de Patanjali. Lleva a la purificación más profunda, el controlar la mente y los sentidos, la práctica del pranayama, control de respiración y dhyana, meditación. Estabiliza la mente, eliminando las impurezas sutiles del subconsciente, como los deseos no resueltos, el miedo, la ira y tantas otras cosas que se fueron estableciendo en nuestra mente, como si fuesen un patrón real de el accionar del alma, pero en realidad no son más que patrones o programas establecidos en lo más profundo del inconsciente, haciendo con que nuestras realidades estén sometidos a eso. Y no tenemos nada que ver con esa realidad, pero la aceptamos como fidedigna, porque claro, desde que nacimos nos vienen instalando programas sobre la falsedad y la ilusión, ¿no? En la sociedad moderna esta práctica se ha diluido en enfoques superficiales del yoga físico. La tradición védica, sin embargo, el Ashtanga Yoga, es una herramienta poderosa para llevar a la mente a un estado de samadhi, la absorción de la conciencia espiritual. Me acordé cuando yo estuve en un Kumbh Mela hace muchos años, estuve en 2 Kumbh Mela, tuve la oportunidad de participar de 2 Kumbh Melas. Es un festival que se los recomiendo observar porque es impresionante. Millones, literalmente millones de sabios se juntan y ves un montón de cosas espectaculares, de yogis muy poderosos. Y yo estaba caminando, me acuerdo, y enfrente mío había 5 yogis sentados, 2 y 1 al medio, formando una estrella con un círculo donde cada uno de ellos estaba dentro de un círculo de fuego y había un círculo de fuego alrededor que habían preparado a propósito con el excremento de vaca. Cuando se seca genera una forma muy simple de generar fuego, ¿no? Y que no se va. Aparte, tengan en cuenta que ese es el tipo de meditación que se les ocurrió hacer en un lugar donde estábamos a 40 grados de temperatura. O sea, lo que estaban haciendo ahí es una austeridad meditación donde trascienden la mente y se dan cuenta que pueden trascender cualquier cosa externa. Bueno, yo me quedé enfrente a tipo un poco molesto yo, irrespetuoso hasta diría, pero quería poner en práctica el análisis dentro de mi proceso evolutivo y me puse enfrente a observarlos en un estado meditativo pero con los ojos abiertos para ver cómo reaccionaban, y 4 de ellos empezaron a desconcentrarse, a sudar, y el del medio no. ¿Por qué? Porque el del medio era el maestro, el del medio era el que estaba controlado de verdad y el del medio era el que tenía capacidad para controlar verdaderamente sus sentidos. Y ahí es donde está el punto. Cuando uno va a India se da cuenta que las personas que practican el yoga que practicamos aquí o que la gente practica en las clases de yoga aquí no se comparan lo más mínimo. Las personas de allá de verdad buscan trascender este mundo material. Aquí lo hacen como una herramienta desestresante, digamos, ¿no? Ese es un punto que deberíamos trabajar mucho para poder entender de qué va nuestra conexión con el yoga, ¿no? Patanjali describe esta etapa de los Yoga Sutras, Yoga Sita Vritti Nirodha. El yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. En el estado más profundo del yoga, nuestra mente deja de constantemente agitarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque está bajo control del alma.
Así como el ajo limpia las raíces profundas del suelo, el Ashtanga Yoga limpia los condicionamientos mentales sutiles, dejando la mente serena y transparente. El Bhakti Yoga es donde ya entramos en el nivel más elevado de la conciencia. Es el proceso central en el sistema védico. A diferencia de las etapas anteriores, que dependen de esfuerzos individuales, el Bhakti surge de la gracia divina y la rendición de corazón. Aquí la mente, los sentidos purificados, se enfocan en servir al Supremo. Y esa suprema personalidad es Krishna y todo lo que implica Krishna, porque Krishna no está solo como un viejo barbudo en una nube, no tiene nada que ver todo eso, eso fue un cuento que nos crearon, ¿no? Con devoción amorosa nosotros interactuamos y de esa manera podemos tener la percepción de las realidades amorosas, que es algo que naturalmente nos sucede con nuestra mujer, nuestro esposo, nuestros hijos, con el perro. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos ese tipo de sensaciones de satisfacción con entidades mortales aquí en este plano y no con la suprema personalidad de Dios? Es ridículo. Pero lo han hecho de esa manera para que nosotros no podamos potenciar nuestra esencia, ¿no? El Bhakti es el despertar del Prema Bhakti, el Prema puro, el amor puro e incondicional que satisface completamente al alma. Krishna afirma en el Bhagavad Gita, Bhaktimam abhijananti yavan yasmati tattvaha. Solo mediante la devoción pura puede uno conocerme en verdad, tal como soy. Krishna lo dice. Aquí el terreno del corazón, completamente limpio, está listo para recibir la semilla del Bhakti, Bhakti Latya Vidya. Esta etapa es incomparable al servicio amoroso, esta etapa es incomparable. El servicio amoroso eclipsa toda contemplación filosófica o control mecánico de la mente. Todo tipo de proceso que practiquemos, de yoga, meditación, lo que sea, no es comparable a lo que es el Bhakti Yoga puesto en práctica. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de derretir cualquier tipo de condicionamiento y lo desaparece directamente en el nivel mental, intelectual, físico, como sea. La culminación de toda la escalera trascendental ocurre en Vrindavan. Hay diferentes niveles de Bhakti y hay diferentes interacciones y lugares que afectan al individuo cuando uno está en contacto con ellos. Vrindavan es el lugar donde nació Krishna, la suprema personalidad de Dios, hace unos 5.000 y pico años, en India, a unas 3 horas, dependiendo de cómo uno se mueva, de Delhi, Nueva Delhi. Y allí es donde todo está conectado directamente con la suprema personalidad de Dios en el modo del amigo íntimo, ¿no? En el modo del amante, pero no en el modo de lo supremo, sino en la simplicidad de lo cotidiano, ¿no? La culminación de toda la escalera trascendental ocurre en Vrindavan, donde el alma alcanza el Siddhanta Rasika Vaishnava, la realización del Prema Bhakti, el amor puro, en su forma más dulce y espontánea. Aquí la relación con Krishna se manifiesta en sus humores íntimos como amante, madhurya, amigo, sakya o protector, vatsalya. Los otros humores, a donde hay opulencia del creador, no existen porque están de una manera u otra relacionados a lo material. Siempre está creando o manifestando algún deseo, pero allá no, hay una interacción íntima, ¿no? Este es el fruto maduro del proceso espiritual donde el alma no busca liberación ni conocimiento, sino solo servir a Krishna con amor puro. ¿Por qué? Porque ya no necesita conocer más nada. Cuando alguien conoce algo, ya no lo necesita conocer o estudiar sobre el tema, ya lo entendió. De la misma manera sucede con el Bhakti, ¿no? En este estado, el ego, la mente y el intelecto se disuelven completamente y el alma experimenta rasa, la sensación. El néctar eterno del intercambio con Krishna. El Srimad Bhagavatam declara: Savai punsa parodharmo yato bhaktira dokshaya haitukia pratihata yayatma suprasidati. La ocupación suprema para la humanidad es la devoción amorosa e ininterrumpida hacia el Señor trascendental, sin motivación egoísta ni interrupción. Solo esto puede satisfacer completamente al alma. La completitud del alma sucede cuando estamos en el estado más sublime de amor. El estado más sublime de amor hace con que los conceptos de la materia quedan completamente dejados de lado. Estamos en un estado de locura amorosa donde nada nos importa. ¿Por qué? Porque estamos conectados con lo que sí importa. Y eso es lo que muy a menudo la mayoría de las personas no pueden comprender porque viven la estructura de lo que debería importar. Y claro, eso es algo que al sabio no le importa. El orden flexible de los procesos y la importancia del guru. Es importante entender que ninguna de estas etapas es concluyente en sí misma.
aunque se presentan de forma gradual. En la práctica, el orden puede variar dependiendo de la naturaleza, la disposición y el karma individual del buscador, como decía antes, ¿no? Hay quienes comienzan con el bhakti y luego refinan su mente y sentidos, mientras que otros atraviesan las etapas del karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, hasta alcanzar la devoción pura. Y esto, traducido a Occidente, podemos concebir que muchas veces entramos en el jnana yoga, jnana, el conocimiento, por diferentes variantes, sin siquiera tocar los Vedas, ¿no? Los pensadores, las religiones, los psicólogos, los coachings y todo ese tipo de cosas que hacen con que nuestro cerebro empiece a pensar. Eso es parte de un proceso que hace con que nosotros, de una manera u otra, abramos la puerta de la predisposición hacia que los maestros se acerquen a nosotros. Tenemos que estar predispuestos. Cuando un maestro no se acerca a nosotros es porque nosotros no estamos teniendo la capacidad para ser receptores del bhakti. Tenemos que prepararnos para que el bhakti llegue a nosotros. Eso es esencial. El guru que no tenga afecta directamente la práctica espiritual que se adopta. Si el guru está enfocado en jnana, conocimiento impersonal, el discípulo avanzará por ese camino. Si el guru es un devoto puro de Prema Bhakti hacia Radha y Krishna en Vrindavan, establecido de manera inamovible en su corazón, él tendrá la capacidad única de trascender el karma del discípulo y otorgar la semilla del Bhakti. El guru tiene la capacidad, un guru puro tiene la capacidad de erradicar tu karma. Todo depende de cuánto te entregues a él. De eso se trata todo. Aunque existen innumerables procesos en el vasto sistema védico, un punto importante. Aquí en Occidente nos cuesta mucho la idea de entregarnos a otro. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo de que el otro nos va a manipular. Pero cuando nos encontramos con un devoto puro, de verdad, el devoto no necesita que nosotros lo sirvamos. Nos está ocupando en servicio para que nosotros podamos desinstalar los programas incrustados en nuestra mente. De esa manera, solo cuando trascendemos todo eso y nos entregamos, podemos ver el verdadero trabajo que hace el guru dentro de nosotros, ¿no? Es esencial esto. Aunque existen innumerables procesos en el vasto sistema védico, el bhakti puro es la conclusión última y más elevada. Solo un guru Rasika Vaishnava que ha bebido el néctar del prema en Vrindavan puede entregar este conocimiento y guía. El alma que recibe esta gracia tiene la oportunidad de saltar directamente a la cima de la escalera trascendental y experimentar el amor más íntimo y puro con Krishna. Esta es la tremenda oportunidad que debemos reconocer y valorar, pues encontrar un gurú así es el regalo más precioso de la vida en la cual estamos momentáneamente trascendiendo o intentando trascender todos estos patrones, ¿no? Nosotros tenemos que comprender antes o después que este conocimiento nos va a generar una evolución consciente, y desde ahí en adelante, cuando empecemos a tener esa sensación, nos vamos a dar cuenta del verdadero valor de lo que implica el conocimiento védico, el bhakti, el maestro espiritual, los procesos de mantra yoga. Pero hasta que no experimentemos, no vamos a tener la vivencia real en nosotros mismos establecida. Así que les recomiendo intentar practicar, acercarse a un maestro espiritual, acercarse a las escrituras védicas, y de esta manera tendrán la experiencia vivencial. Solo allí podrán comprender el poder de este conocimiento. Espero les haya gustado, espero tengan algún tipo de beneficio de todo lo que estoy hablando. Suscríbanse, lo mismo de siempre, para dejar un poquito más para el algoritmo, para que se dé cuenta que esto tiene que llegar a muchas personas. Y dejen un comentario a ver qué opinan. Nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.